Bueno, vamos a continuar las charlas. La siguiente va a ser impartida por Vicent Mateu, que es un miembro reciente, ¿no? Reciente de nuestro Instituto de Física Teórica, y nos va a hablar pues, del quark top escapando del confinamiento. Bueno. Gracias por la introducción, Germán. Voy a esperar a que haya silencio. Sí, muy bien. Voy a intentar que mi charla sea un poco complementaria a la charla que ha dado David. También espero que esté a la altura. Entonces, David ha intentado hacer una conexión entre la física de lo muy grande, lo muy lejano, y la física de lo muy pequeño. Yo solo voy a hablar de la física de lo muy pequeño. Y David, casi todo ha estado hablando de partículas que no sabemos muy bien lo que son y que estamos intentando detectarlas. Yo, por otro lado, voy a hablar de partículas que sabemos muy bien lo que son y que además se producen de manera muy copiosa, en particular, en el gran colisionador de hadrones. De este modo espero que sea un poco complementaria. La charla de David también ha sido muy pegada al experimento, la mía va a tener una componente teórica importante, luego va a tener una componente un poco más experimental y solamente se volverá un poquito esotérica al final, ¿de acuerdo? Entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy? Vamos a empezar hablando del zoo de partículas. Para el que no sepa lo que es el zoo de partículas, pues durante mediados de los años 30 hasta mediados de los años 60 hubo una gran confusión en la física de partículas. Había muchísimas partículas y no se sabía muy bien cómo poner orden a este mare magnum. Entonces voy a intentar explicar cómo, clasificando partículas, ordenándolas según sus propiedades físicas, uno puede inferir la superestructura que subyace dentro de las partículas sin tener que escarbar dentro de ellas. Luego voy a explicar, porque esto va a ser, digamos, una especie de cruzada para ver lo más y más pequeño, lo más y más fundamental. Necesitamos microscopios muy buenos. Llega un momento que los microscopios tipo óptico ya no van a funcionar y vamos a tener que utilizar otro tipo de microscopios mucho más esotéricos que se llaman colisionadores. Vamos a ver cómo realmente tomar una foto con luz o tomarla con un colisionador no es tan diferente cuando uno sabe lo que está haciendo. Vistas las partículas que hay, vamos a describir someramente las interacciones fundamentales. Y a la parte final de la charla voy a hablar ya pues, de lo que es el tema principal, que es el quark top. Entonces, David ha dicho que los quarks todos forman hadrones, entonces voy a tener que decir que lo que ha dicho no es exactamente correcto, espero que me sepas perdonar, porque hay un quark que no forma hadrones. Este quark es una especie de Houdini, que es un escapista y es capaz de escapar al confinamiento, y antes de que pueda formar gluones se ha desintegrado en otras cosas, ¿de acuerdo? Y aparte de estas características, es un quark muy, muy especial, ¿de acuerdo? Tiene una masa grandísima, esto tiene consecuencias muy profundas, entonces, bueno, este ciclo de conferencias se llama el retos de la física fundamental, entonces, para mí, el reto hoy, en mi campo de la ciencia, es pesar o medir la masa del quark top con muchísima precisión, y esto no es fácil, eso vendrá al final, ¿de acuerdo? Entonces vamos a empezar con un poco de prehistoria de la física de partículas. Desde siempre, desde los griegos, hemos tenido siempre la idea de intentar encontrar lo más fundamental, ir siempre a las cosas más pequeñitas, ¿de acuerdo? Entonces, digamos, la manera más grosera, el primer paso, sería coger alguna sustancia de tipo mezcla, como por ejemplo la arena de la playa, o aceite, o una sal disuelta en agua, y separarlo en sustancias puras, sustancias que por métodos físicos no podemos separarlas más. ¿De acuerdo? Entonces, una vez llegamos al agua, esto sigue siendo un proceso macroscópico y tenemos que hacer el siguiente paso, que sería ver de qué está hecha el agua. Entonces, si empezáramos a mirar por un microscopio, por supuesto, antes de llegar a las moléculas, veíamos que el agua tiene unos bichitos, ¿de acuerdo?, unos animalillos, que a mí personalmente pues, no me interesan, entonces seguimos bajando en la escala hasta llegar a darnos cuenta de que el agua está formada por moléculas. Y de hecho, se sabía o se creía que la sustancia estaba hecha por moléculas antes de poder verlas, ¿de acuerdo? Y pues, todo esto es el mérito de los químicos, ¿de acuerdo? También los químicos, mirando las reacciones químicas, se dieron cuenta de que estas moléculas no podían ser fundamentales. Para explicar cómo se producían las reacciones químicas, uno tenía que hacer la hipótesis de que estas moléculas estaban formadas por átomos, ¿de acuerdo? Y el átomo durante un tiempo se pensó que era la parte más fundamental de la materia, pero como hoy sabemos no es así, hay que seguir mirando. Pero ya solamente haciendo experimentos de química y mirando los átomos ya se puede aprender un montón de cosas de la superestructura de los átomos sin tener que escarbar y mirar dentro de ellos. ¿Cómo? Pues ordenando las cosas, ¿de acuerdo?
Entonces, en 1869, Mendeleev empezó una primera ordenación que luego pues, fue perfeccionándose, pero la idea subyacente ya estaba allí. Entonces fue ordenando por columnas y por peso, ¿de acuerdo?, los elementos químicos, y se dio cuenta que los que caían en la misma columna tenían propiedades químicas diferentes. Hoy en día sabemos que esto se debe a que los átomos sobre una misma columna, perdón, los elementos químicos sobre una misma columna tienen los mismos electrones de valencia. Es decir, estamos infiriendo que los átomos tienen una superestructura, que son los electrones, sin necesariamente ver que existe esta superestructura, ¿de acuerdo? Los electrones que estaban, en fin, se creía que estaban, se pudieron detectar también en el siglo XIX, a finales, por J.J. Thomson, fue capaz de encontrarlos verdaderamente, después de que se hubieran pensado que existían. Entonces, este tipo de experimento, donde se calentaba muchísimo un metal, este metal estaba emitiendo unos electrones. Entonces, con un experimento que utiliza campos eléctricos y campos magnéticos, se pudo medir el cociente entre la carga del electrón y su masa. Un tiempo después, Millikan hizo un experimento muy interesante con gotas de aceite que conseguía ionizar y, en fin, consiguió medir la carga eléctrica de cada uno de estos electrones. Conocida la carga eléctrica y conocida el cociente entre la carga y la masa, uno puede obtener las dos individualmente. ¿De acuerdo? Luego veremos después cómo, en algunos casos, el experimento de Millikan se puede repetir para medir la masa de algunas partículas, pero en otros casos no se puede. ¿De acuerdo? Eso lo veremos después. Bueno, también se conocía que los átomos en general tienen carga eléctrica neutra, con lo cual, si los electrones tenían carga negativa, algo tenía que haber que compensara esta carga negativa para que en su conjunto hubiera una carga neutra. Y eso es lo que se conoce como el núcleo, pero no, digamos, no se acertó a la primera que la carga eléctrica positiva tuviera que estar concentrada en el núcleo. De hecho, inicialmente se creía que tenía que estar como una especie de gelatina englobando en su interior las cargas eléctricas de manera, porque no se conocía la interacción fuerte, ¿verdad?, de manera que se compensaran las fuerzas eléctricas y tuviéramos un átomo estable. Entonces, Rutherford, en el 1910, quiso verificar que esto fuera así. Entonces, lo que hizo fue hacer este tipo de experimento, donde aquí tenemos una fuente radiativa que está emitiendo partículas de tipo alfa. Estas partículas de tipo alfa son muy pesadas, y como son muy pesadas van a ignorar los electrones. De física clásica uno sabe que si una partícula muy pesada choca con otra muy ligera, no se entera, ¿de acuerdo? No se entera. Entonces, en fin, hizo que estas emisiones fueran muy colimadas y cogió una capa muy fina de oro y vio y observó, ¿de acuerdo? Lo que él esperaba es que habrían deflexiones con ángulos muy pequeñitos si realmente la carga eléctrica estaba distribuida de esta manera. Pero esto no fue lo que encontró. Lo que encontró es que la gran mayoría pasaban sin enterarse, pero algunas pocas partículas se desviaban ángulos muy grandes, incluso algunas rebotaban. Y esto fue lo que le llevó a pensar, y de hecho pudo calcular, que la mayor parte de la masa de un átomo está concentrada en el núcleo y no de manera homogénea, como se pensaba, alrededor de la carga negativa. ¿De acuerdo? Sigamos. No tenemos por qué parar aquí. ¿De acuerdo? Entonces, lo que se habían encontrado, se pensaba que tenía que haber alguna estructura dentro del núcleo. También uno podía observar, por ejemplo, un átomo de hidrógeno, ionizarlo, y lo que daba es un protón. Y también se podía saber la masa del protón. Lo que ocurre es que, entonces, sabiendo los electrones que tiene un átomo, uno puede saber también cuántos protones tiene que tener, y la masa total de los protones no era la suficiente como para describir la masa total del átomo. Entonces, por algún lado tenían que haber neutrones también, y se descubrieron también. Chadwick hizo un experimento de manera que bombardeó con partículas alfa una capa de berilio, donde solo se emiten neutrones. Podemos poner, por ejemplo, aquí campos eléctricos o magnéticos para si hay alguna partícula cargada que jamás llegue a la capa de parafina, ¿de acuerdo? O sea, aquí seguro que las partículas que hay viajando son neutras, cuando golpean la capa de parafina emite protones que se pueden detectar, ¿de acuerdo? Esto fue la evidencia experimental de que hay neutrones. Neutrones que incidentalmente, si no están confinados dentro de un núcleo, se desintegran de esta manera produciendo electrones, neutrinos y protones, ¿de acuerdo? Y en principio uno podría parar aquí. Es decir, ya parece que tenemos todo lo que nos hace falta. Tenemos protones, tenemos neutrones, tenemos electrones, y con esto podemos describir toda la física, digamos, sencilla, a bajas energías, y también toda la química. Pero los físicos pues no nos contentamos con esto y seguimos mirando a ver si encontramos más.
Entonces, en fin, ya veremos cómo, pero también se pudo indagar que había superestructura dentro de protones y neutrones. Esto es lo que se conocen como los quarks. Y para explicar los protones y neutrones solo hacen falta dos de estos quarks, el quark up y el quark down, ¿de acuerdo? Para que nos hagamos una idea de qué distancia nos estamos moviendo, vamos a coger un ente, digamos, pseudo fundamental, que es un átomo, ¿de acuerdo? Y vamos a ver las distancias típicas que tiene y vamos a ir yendo hacia adentro a ver hasta dónde llegamos. Entonces, un átomo tiene una distancia típica, ¿de acuerdo?, de 10 a la menos 8 centímetros. 10 a la menos 8 quiere decir 0,8 ceros y luego un 1 al final, ¿de acuerdo?, muy pequeñito. El núcleo es mucho, mucho más pequeño, es 10.000 veces más pequeño, ¿de acuerdo? Por eso está realmente la masa concentrada en un volumen muy, muy, muy pequeño. Para que nos hagamos una idea, sería como si estuviéramos buscando el núcleo dentro de un átomo y el átomo tuviera el tamaño de un campo de fútbol, el núcleo sería una cabeza de alfiler, ¿de acuerdo? 10 veces más pequeños son los protones y neutrones, y después tenemos partículas que a día de hoy creemos que son fundamentales y que hemos sondeado su superestructura hasta distancias de 10 a la menos 16. Hasta ahí estamos seguros de que no hay nada dentro, ¿de acuerdo? Tampoco queremos pararnos ahí. La pregunta es, ¿hay algo más, además de los quarks up y down? Parte de ese algo más lo ha explicado David, ¿de acuerdo? La materia oscura es parte de ese algo más. Yo voy a hablar de otra parte de ese algo más que no es la materia oscura, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver cómo podemos utilizar microscopios más sofisticados, en vez de microscopios ópticos, en los cuales uno lo que está haciendo es hacer incidir luz sobre la materia, esta luz queda difundida o queda absorbida y reemitida, y entonces uno puede hacer una fotografía, ¿de acuerdo? Llega un momento que la luz ya no nos sirve, tenemos que utilizar cosas más energéticas. Entonces, por ejemplo, para simplificar las cosas, vamos a utilizar un electrón, ¿de acuerdo? Y vamos a empezar lanzando un electrón a muy poca energía a un átomo. Como el átomo es neutro, el electrón tiene poca energía, no va a ser capaz de resolver la superestructura de este átomo, ¿de acuerdo? Va a verlo como una cosa neutra y apenas se va a desviar. Si empezamos a aumentar la energía del electrón, será capaz de penetrar y empezará a ver que, aunque el átomo sea neutro, la densidad de carga no es cero. Hay partes positivas y partes negativas que en su conjunto se compensan, pero cuando interaccione con la parte negativa o la positiva, pues se desviará, ¿de acuerdo? Entonces, si hacemos esto, empezaremos a ver tanto los electrones que tenemos en la corteza como un núcleo cargado positivo que solo veremos como un todo. Veremos un algo compacto, digamos, positivo, y el electrón solo verá esto como una esfera, digamos, ¿de acuerdo? ¿Por qué utilizar partículas alfa? ¿Para qué ignorar estos electrones? ¿De acuerdo? Por eso se utilizaron partículas alfa para descubrir el núcleo. Entonces seguimos aumentando la energía y nuestro electrón es capaz de resolver lo que hay dentro del núcleo. Va a empezar a ver solamente los protones. Los neutrones los va a ignorar de entrada porque son globalmente eléctricamente neutros, pero sí que interaccionará con los protones. Si aumentamos la energía todavía más, ya podemos también resolver la superestructura de tanto de protones como de neutrones. Y veremos que nuestros electrones parecen interaccionar incluso con los neutrones porque, entre comillas, dentro de estos neutrones hay partículas más fundamentales llamadas quarks que sí tienen carga eléctrica. Los quarks sí que todos tienen carga eléctrica. Lo que pasa es que para un neutrón los quarks se combinan de tal manera que la carga total es neutra, ¿de acuerdo? Y esta fue la primera evidencia experimental directa, ¿de acuerdo?, de los quarks. Los quarks se había hecho la hipótesis de que estaban ahí sin haberlos medido, y un tiempo después, en el 68, se pudieron encontrar experimentalmente. Inicialmente, un poco de confusión, la gente no se atrevían a llamarlos quarks, con lo cual empezaron a llamarlos partones. Y este nombre ha quedado para la posteridad. Hoy en día la gente utiliza la palabra partón para referirse globalmente tanto a quarks como a gluones, que son los mediadores de la interacción fuerte. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a seguir un poco con el what else. ¿Qué más hay? Bueno, pues en el año 1912 Victor Hess quiso hacer un experimento para comprobar que la radiación disminuía conforme aumentaba la altura. Conforme nos íbamos alejando de la Tierra se pensaba que cada vez habría menos radiación, porque se pensaba que la fuente de radiación ambiental venía del planeta, ¿de acuerdo? Y efectivamente, conforme se fue alejando con el globo, fue disminuyendo la intensidad de la radiación, pero llegó un momento que empezó a aumentar de nuevo. Entonces, la conclusión lógica era que había alguna radiación que venía del espacio exterior. Y esta radiación se le llama rayos cósmicos. Y de hecho, los rayos cósmicos son de alguna manera nuestro primer acelerador, ¿de acuerdo? Vienen partículas muy, muy, muy energéticas del universo que interaccionan
con partículas primarias en las capas más altas de la atmósfera, típicamente con interacción fuerte, y produce una cascada de partículas, ¿de acuerdo? Entonces, analizando, poniendo en estos globos detectores, se pudieron encontrar partículas tales como, por ejemplo, el muón, como el kaon o como el pión. ¿Por qué no se utiliza típicamente, o en general no se utiliza este colisionador de partículas que viene gratis, además, ¿de acuerdo? Mucho más barato es poner un globito que construir el Large Hadron Collider, porque no tenemos control en la energía de las partículas incidentes, ¿de acuerdo? Vienen como vienen. Nosotros nos gustaría conocer exactamente con qué energía vienen para poder hacer cálculos más precisos, ¿de acuerdo? Eso está muy bien para descubrir cosas, no está tan bien para medir cosas con precisión, ¿de acuerdo? Pero digamos que aquí empezó un poco, pues, el problema. Empezaron a llover como del cielo un montón de partículas, sin ton ni son, y hubo físicos que llegaron a decir que si hubiera sabido que había tantas partículas hubiera hecho botánica en vez de física, ¿de acuerdo? Pero bueno, durante un tiempo cundió un poco el pánico, pero siempre hay un tío listo, ¿de acuerdo?, que se le ocurre qué hay que hacer. Entonces, lo que hay que hacer es una tabla periódica de los elementos, ¿de acuerdo?, de alguna manera. Entonces hay que empezar a clasificar las partículas. La primera cosa que hay que hacer para clasificarlas es según su spin. El spin es un número cuántico, tampoco puedo entrar mucho en él, de manera, a grosso modo, es la manera en la que rotan las partículas. Lo que pasa es que la física cuántica tiene la particularidad de que no se puede rotar de manera arbitraria, se rota siempre en unidades semienteras de momento angular básico, ¿de acuerdo? Entonces uno puede clasificarlas y pone juntitas las partículas de spin 0,1, que se llaman mesones, partículas con interacción fuerte, spin 0,1 se llaman mesones, y las que tienen spin semientero, bien un medio, bien 3 medios, se les llama bariones, ¿de acuerdo? Aquí estoy en particular enseñando la clasificación de bariones de spin 3 medios, ¿de acuerdo? Entonces lo que estamos haciendo ahora es ponerlas en este eje de aquí, las clasificamos según su carga eléctrica, y en el eje vertical se clasificaron según una cosa que se llamó extrañeza. Hoy en día sabemos que la extrañeza se corresponde con el quark extraño, pero inicialmente no. ¿Por qué se le llamó extrañeza? Porque las partículas que tenían la cualidad de ser extrañas eran extrañamente longevas, ¿de acuerdo? Se desintegraban más lentamente de lo que se desintegraban sus amigos. Hoy en día sabemos por qué es, porque la mezcla con el quark extraño es mucho menor que la mezcla con el quark, ¿de acuerdo? Pero en fin, utilizando argumentos tan sencillos como estos y utilizando una teoría matemática que se llama teoría de grupos, Gell-Mann y Zweig dijeron que los hadrones parecían estar hechos de constituyentes más fundamentales llamados quark, que como he dicho después se encontraron. Y esto es, una vez más, el éxito de ser ordenados. Uno es ordenado y sin poder mirar dentro de las partículas sabe o infiere que tienen subestructura, ¿de acuerdo? Todos estos argumentos de simetría son muy exitosos y se pueden seguir utilizando para predecir la existencia de nuevas partículas, y esto es un poco lo que vamos a hacer a continuación, ¿de acuerdo? Entonces, estas partículas están como unidas tienen una superestructura de quarks que están unidos por estos muelles que técnicamente se llaman gluones. Si son bariones hay 3 de ellos y 2 muelles, bueno, esto es un poco así, hablando de prisa y mal. Si son mesones hay solamente un quark antiquark que también están unidos por esta fuerza fuerte, ¿de acuerdo? Entonces, para explicar esto, y también, en fin, estudiando un poco las partículas de spin 3 medios, se dieron cuenta de que hacía falta un grado de libertad adicional. Y ese grado de libertad se llama el color, ¿de acuerdo? Si no hubiera color, se violaría un teorema de spin estadística, no puedo entrar en detalles, el caso es que tiene que haber color. Tanto los quarks como los gluones son portadores de color. Pero el color es un número cuántico que no se puede observar. Todas las partículas que vemos, digamos, o que se producen y se desintegran muy rápidamente, no tienen color, son blancas o incoloras, ¿de acuerdo? También es cierto que aunque los quarks tienen carga fraccionaria, hay una especie de regla empírica que nos dice que no podemos observar carga fraccionaria fuera de partículas, ¿de acuerdo? Veremos que esto tiene ciertas consecuencias a la hora de medir la masa del cuarto. De momento quedamos en la cabeza que debido a que tienen color, estas partículas tienen que estar confinadas debido a la prohibición de tener color explícito, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son las fuerzas de la naturaleza? Bueno, pues tenemos la fuerza electromagnética, la fuerza débil, que aquí se pone como un símbolo de fuerza nuclear, la fuerza fuerte y la gravitatoria. Entonces, si uno no le preocupan cosas de escalas muy grandes de las que ha hablado David, la fuerza gravitatoria se puede de alguna manera ignorar. Las partículas pesan tan poco que esencialmente es como si no hubiera interacción gravitatoria para ellas, ¿de acuerdo? Y veremos también que cada una de estas fuerzas, electromagnética, débil, la débil, por ejemplo, es la responsable de la desintegración de las partículas inestables, la electromagnética creo que todos la conocemos muy bien, y la fuerte es la responsable de tanto de que los quarks estén encerrados dentro de los
protones, por ejemplo, como que el núcleo esté cohesionado, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver ahora cómo van apareciendo por distintos argumentos todas las partículas que hacen nuestra segunda tabla periódica de los elementos. La tercera, de hecho, la primera ha sido la Mendeleev, la segunda ha sido estos diagramas de pesos de Gell-Mann, la tercera va a ser las partículas constituyentes del modelo estándar. Entonces empezamos solamente con la necesidad de quarks up y down, que forman protones, neutrones, también otras partículas llamadas piones, ¿de acuerdo? Luego hablaré de ellas. También sabemos que está el electrón, eso lo sabemos muy bien. Hay un mediador de las interacciones electromagnéticas y nos hace falta también el gluón para cohesionar estos quarks dentro de protones y neutrones. Pero en principio, con todo lo que está en la pizarra, uno puede tirar millas, ¿de acuerdo? Puede describir toda la física no esotérica, ¿de acuerdo? Toda la química, todo lo que nos hace, toda la física nuclear, todo está aquí ya, ¿de acuerdo? Pero como siempre, pues los físicos no nos conformamos con esto y seguimos mirando a ver si hay algo más. En los rayos cósmicos se descubrió el muón, que es una especie de hermano mayor del electrón, con propiedades muy parecidas, pero mucho más pesado, y esto causó una conmoción, porque la gente estaba esperando encontrar el pión. Se esperaba encontrar el pión porque se pensaba que el pión era el mediador de las interacciones fuertes. Entonces se encontró una partícula y se predijo su masa también. Yukawa dijo, la masa del pión tiene que ser pues la que sea. Y resulta que el muón tiene una muy parecida, pero enseguida se dieron cuenta de que el muón no interaccionaba fuertemente, con lo cual no podía ser esta partícula que estaban esperando. Esto creó confusión. El físico Isidor Rabi con Sorna dijo, ¿quién ha pedido el muón? Es que nadie lo quiere, ¿de acuerdo? También nos rompe un poco la simetría. Bueno, en los rayos cósmicos también se encontraron partículas con extrañeza y se infirió que tenía que haber un quark extraño. De momento esto no parece demasiado simétrico, parece que tenemos 3 partículas con interacciones fuertes, 2 con interacciones débiles. La historia no acaba aquí, como os podéis imaginar. Los neutrinos se postularon inicialmente, se postularon como una necesidad imperiosa, ¿de acuerdo? Si no existía el neutrino, se estaba violando el momento angular, se estaba violando la energía, se estaba violando el momento. Entonces Pauli, muy avergonzado, dijo, he hecho una cosa terrible, he postulado una partícula que nadie nunca podrá detectar. Pero los físicos experimentales son muy listos y sí la detectaron, ¿de acuerdo? Y también detectaron otra familia de neutrinos, había más de un tipo de neutrinos. Bueno, entonces ya tenemos aquí una especie de asimetría, tenemos aquí 4 leptones, aquí tenemos 3 quarks. Bueno, pues parece que aquí podríamos poner un cuadradito más, ¿no? Entonces esto es un motivo estético, pero hubo motivos también de necesidad, de nuevo, ¿de acuerdo? Teórica, por simetría, tenía que haber un quark charm. Y esto lo predijeron Glashow, Iliopoulos y Majani. ¿Por qué? Bueno, pues lo que se sabía, lo que se había observado, era que, o lo que se intuía, era que las desintegraciones mediadas por la interacción débil se producían porque se emitía un bosón mediador, el W, que era cargado. Entonces, si queríamos cambiar el sabor de una partícula al desintegrarla, teníamos también que cambiar la carga. Lo que no se observaban eran desintegraciones en las que la carga no cambiara también, ¿de acuerdo? Bueno, estos diagramas lo que está diciendo básicamente es que las interacciones débiles son o verticales o diagonales, nunca horizontales. Estos quarks tienen la misma carga, con lo cual no puede haber una transición en esta dirección, ¿de acuerdo? Pero ¿qué pasa si en lugar de intercambiar un bosón cargado, intercambiamos 2 bosones cargados con carga diferente? En principio sí podríamos tener una transición que cambie el sabor y que además no cambie la carga. Experimentalmente se sabía que esto estaba muy suprimido. Este tipo de diagramas daban una contribución demasiado fuerte. Entonces, por argumentos de simetría, se dijo, tiene que haber otro quark que tiene que ir aquí arriba, llamado el quark charm, de manera que también se intercambie, van a haber 2 diagramas, van a haber 2 procesos, de tal manera que el signo de los diagramas es exactamente el contrario. Entonces, en el límite en el que la masa del quark up y el charm fuera igual, estos cancelarían exactamente. Si no son iguales, lo que hay es una supresión muy fuerte, ¿de acuerdo? Y se estuvo buscando este quark, ¿de acuerdo? Una vez más, podemos, ordenando las cosas, mirando argumentos de simetría, podemos inferir superestructura de la materia, ¿de acuerdo? Entonces, aquí ponemos el quark que nos queda y efectivamente decimos que solo puede haber interacciones verticales o diagonales. Se buscó y se encontró, ¿de acuerdo? Esto es lo que se llama la revolución de noviembre, ¿de acuerdo? Contraposición con la de octubre. Entonces se encontró, no como un estado libre, que eso era imposible, se encontró en estados ligados charm-anticharm, lo que se llaman, donde el grado de libertad charm está oculto, no se puede ver porque la belleza de este
bueno, no la belleza, perdón, el carácter charme está cancelado con este de aquí, pero se interpretó rápidamente como un estado ligado de charme. Y luego a posteriori se descubrieron mesones que sí tenían grados espíritus de libertad charm, ¿de acuerdo? Bueno, vale, aquí todo esto era muy bonito, parecía que ya habíamos acabado, cerramos el chiringuito, teníamos ya réplicas de familias, ¿de acuerdo? Todo era muy simétrico, pero como siempre viene pues el señor que viene a estropear la fiesta. Se encontró un leptón adicional llamado tau, mucho más pesado, se encontró en Slack, que venía a romper la simetría de nuevo. A ver qué hacemos. Bueno, pues una vez más vamos a invocar un argumento de simetría. Estudiando experimentos de oscilaciones de kaones, físicos experimentales se dieron cuenta de que los kaones eran muy particulares y estaban violando una simetría discreta. De hecho, la combinación de dos simetrías discretas, conjugación de carga y paridad. Hablando así un poco en román paladino, conjugación de carga quiere decir cambiar partícula por antipartícula, y la paridad quiere decir esencialmente que estamos viendo el experimento al otro lado del espejo. Entonces, los kaones a un lado del espejo se comportaban de manera diferente que los antikaones al otro lado del espejo. Bueno, a uno le puede parecer mejor o peor, la cosa es que era así. Entonces, físicos teóricos muy listos, como Kobayashi y Maskawa, dijeron, espera, si me dejas poner una tercera familia de quarks, te puedo explicar que efectivamente puedo acomodar en el modelo estándar violación de CP. Pues muy bien, pues a buscarlo, ¿no? Y se encontraron. Y de nuevo se volvieron a encontrar como estados ligados que llaman botomonium, donde uno no ve el grado de libertad de belleza explícitamente porque queda cancelado por la antibelleza. Con el tiempo después, a mayores energías, sí que se encontraron mesones B, donde el grado de libertad de belleza se veía de manera explícita. ¿De acuerdo? Bueno, si había un bottom, tenía que haber un top. ¿De acuerdo? Si no, no se podía violar CP. Y costó muchísimo de encontrar. ¿De acuerdo? Fue teorizado, pero costó muchísimo de encontrar. En el proceso de buscarlo, se encontraron otras cosas, que son muy importantes también. ¿Qué se encontraron? Se encontraron los bosones mediadores de las interacciones débiles. Entonces, dejadme que os cuente un poco cómo funciona. La física, la electrodinámica cuántica, que es la teoría que describe la interacción de la luz y la materia, como diría Feynman, fue extraordinariamente exitosa. Me acuerdo que hoy fue una revolución, también le dieron un premio Nobel a Feynman y a uno de los más, no recuerdo ahora. Entonces lo que se intentó fue copiar la idea. Pues si las interacciones electromagnéticas se describen de manera tan exitosa con una teoría que se llama Gauge, un principio de simetría, vamos a hacer lo mismo con las interacciones fuertes. Funciona, perfecto. Vamos a hacer lo mismo con las interacciones débiles. Funciona, más o menos, veremos por qué. ¿De acuerdo? Porque en principio de estas partículas no deberían tener masa, pero se sabía que si no tenían masa, las interacciones débiles no eran tan débiles. Bueno, eso lo arreglaremos después. Entonces en el CERN se encontraron las partículas mediadoras con la masa que más o menos esperaba para que la interacción débil fuera de la debilidad que se había medido. Y se siguió buscando y finalmente en Tevatron, ¿de acuerdo?, en Fermilab, haciendo colisiones de protones antiprotones a muy alta energía, se consiguió encontrar el quark top. ¿De acuerdo? Y de hecho, por la característica, porque este quark es un poco como Houdini y puede escapar al confinamiento, su masa se puede medir con mucha precisión. Es el quark con el que mejor conocemos su masa de manera relativa. ¿De acuerdo? Bueno, seguro que alguien se ha dado cuenta que aquí me falta algo, ¿de acuerdo? Falta el compañero, el neutrino, acompañando al quark tau. Y creedlo o no, la gente no estaba nada preocupada. Todo el mundo sabía que estaba ahí, ya se encontrará. Y se encontró. Pero teóricamente era muy importante, una vez más por argumentos de simetría, porque el modelo estándar es una teoría que está basada en simetrías. Si esas simetrías se nos rompen a nivel clásico o a nivel cuántico, la teoría se va al garete. Entonces hay unos diagramas de Feynman cuánticos, estos son efectos cuánticos de la teoría, en los cuales, estos se llaman anomalías, diagramas de anomalías, y estos diagramas rompen la simetría subyacente del modelo estándar. Entonces, de alguna manera, al sumar todos estos diagramas, tienen que cancelar. Estos diagramas cancelan exactamente si tenemos, no importa cuántas familias hay, pero tiene que haber exactamente este tipo de familias. Si no estaba el neutrino, las anomalías no cancelaban, el modelo estándar se iba a paseo. Incidentalmente, las anomalías solo cancelan si tenemos 3 colores. Si hubiéramos 4 o 2 colores, las anomalías no cancelarían, el modelo estándar no funcionaría. Como podéis ver, por argumentos de simetría, uno puede aprender y descubrir un montón de cosas de manera indirecta. ¿De acuerdo? Entonces nos falta un poco aquí la guinda al pastel, ¿de acuerdo?
que es el bosón de Higgs. Si no existe el bosón de Higgs, todas las partículas del modelo estándar sin excepción tendrían masa cero, y esto no puede ser, porque sabemos que tienen masa, en particular los mediadores. Una vez más, se utilizan argumentos de simetría, en este caso de cómo romper una simetría de manera ordenada y controlada. Se predijo la existencia del bosón de Higgs, y también costó muchísimo de encontrar, pero finalmente se descubrió en el LHC en 2012 y también ha dado lugar a un premio Nobel de momento. Bueno, pues ya tenemos aquí todas las partículas, luego pueden haber más. David, por ejemplo, ha hablado de supersimetría, no se ha encontrado, yo voy a concentrarme en lo que está en la pizarra, ¿de acuerdo? ¿Qué tipo de interacciones tenemos? Esto también va a ayudarme a contestar una pregunta que le han hecho a David. Entonces vamos a poner aquí leptones, los constituyentes, digamos, los ladrillos que sean los leptones y los quarks, todos los mediadores y el bosón de Higgs. Entonces, lo que hoy sabemos en física moderna es que, por ejemplo, una partícula cargada, cuando habla con otra partícula cargada, realmente lo hacen porque intercambian un fotón, no interaccionan directamente, no hay interacciones que no sean a distancia, ¿de acuerdo? Eso violaría el principio de relatividad. Entonces, por ejemplo, tenemos el fotón que habla con cualquier partícula que tenga masa, por eso no habla con el bosón de Higgs, no habla con el Z, no habla con los neutrinos. Tenemos los gluones que solo hablan con las partículas, tampoco interaccionan consigo mismos, esto es importante. Tenemos los gluones que tienen carga de color y hablan con partículas que tengan color, es decir, hablan con todos los quarks y hablan consigo mismos. Y el hecho de que hablen consigo mismos es lo que hace que la teoría sea confinante, sea extraordinariamente fuerte a energías muy bajas, ¿de acuerdo? Y el bosón de Higgs habla con todo el mundo que tenga masa, para dársela. Habla consigo mismo, para darse masa a sí mismo, habla con los quarks que tienen masa, con los Z, pero no habla, por ejemplo, ni con el gluón ni con el fotón, ¿de acuerdo? Vamos a intentar conectar con la charla anterior. Alguien me ha preguntado cómo puede ser que esta partícula de dark matter interaccione con mi núcleo. Bueno, pues podría ser que un señor de estos de aquí tuviera una línea adicional que conectara con el sector oscuro. Eso no lo sabemos, pero es una de las hipótesis que se barajan. Si uno de estos mediadores conecta con el sector oscuro, automáticamente puede interaccionar la materia oscura con el núcleo y la podemos detectar, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a retomar un poco las interacciones fuertes. Hemos visto que el bosón de Higgs da masa a todo el mundo, menos a nosotros. Ahora veremos por qué, ¿de acuerdo? Entonces, estas partículas las hemos dejado aquí. Vamos ahora a asociar cada una de estas interacciones con un mediador y vamos a concentrarnos por el momento en las interacciones fuertes, que es mi campo de trabajo, ¿de acuerdo? En este sector de aquí y su mediador. Entonces, estos gluones que están aquí son los responsables, como he dicho, aquí lo tenemos representado con una brocha con pegamento, son los responsables de mantener cohesionados los quarks dentro de hadrones y residualmente también van a mantener cohesionados los protones y los neutrones entre ellos para formar los núcleos. Y de hecho, es la energía potencial almacenada por estos gluones la que nos proporciona el 99% de la masa de la materia ordinaria, no es el bosón de Higgs. El bosón de Higgs nos da el 1% restante, ¿de acuerdo? Hoy en día sabemos, por la física, la relatividad de Einstein, que masa y energía son intercambiables. Si se está almacenando energía potencial, se puede ver como una masa de manera externa, ¿de acuerdo? Al quark top, sin embargo, el que le da la masa no son los gluones, al menos principalmente el que le da la masa es el Higgs, ¿de acuerdo? Y es un quark muy particular, vamos a ver por qué es tan particular. La primera peculiaridad que uno enseguida le salta a la vista es que es muy masivo. De hecho, es más masivo que el Higgs. Uno podría pensar que no, que el Higgs, como ha tardado tanto en descubrir, ¿será porque era muy masivo? Pues no, ¿de acuerdo? El top es más masivo todavía, ¿de acuerdo? Aquí tengo una representación gráfica donde el volumen de estos no son discos, sino que son esferas, ¿de acuerdo? El volumen de la esfera es proporcional a la masa. Como referencia tenemos aquí un protón, ¿de acuerdo?, que tiene una unidad, esencialmente una unidad de masa. Vemos que hay partículas con masa mucho más pequeña, por ejemplo el electrón, los quarks up-down, el quark extraño, el muón. Luego hay partículas con masa muy parecida, como el lepton tau o el quark charm, otros que tienen una masa aproximadamente 4 veces superior, como el bottom, y luego la cosa ya se dispara. Tenemos partículas mediadoras W y Z, de masa muy parecida, ya del orden de 90 veces esta masa. Tenemos el Higgs y el top, que ya es el que lo peta, tiene una masa 170 veces superior a la del protón, ¿de acuerdo? Y esto le confiere propiedades muy particulares, ¿de acuerdo? No sabemos por qué la masa es tan grande. Hay muchas preguntas para las cuales no tenemos respuesta, además de las preguntas que ha planteado David, ¿de acuerdo? En particular, no sabemos por qué es tan diferente la masa de un electrón y la masa de un top, por qué son tan diferentes si ambos reciben su masa del mecanismo de Higgs. Yo no tengo respuesta. Si a alguien se le ocurre algo, me lo puede decir. ¿De acuerdo?
Entonces, ¿cómo resulta que la fuerza con la que se acopla el bosón de Higgs a las partículas es proporcional a su masa? El bosón de Higgs se está acoplando al quark top con más fuerza que a nadie más, y eso tiene consecuencias de lo más variopinto. Y ahora veremos por qué. En particular, la parte exótica de mi charla es que va a afectar a lo que se llama el vacío, la estructura del vacío electrodébil del modelo estándar, ¿de acuerdo? Más consecuencias. ¿Cómo producimos el bosón de Higgs en el Large Hadron Collider? Esencialmente, se produce de muchas maneras, pero el canal principal es a través de fusionar gluones. Vamos a colisionar protones, luego veremos un vídeo, ¿de acuerdo? Entonces, a estas energías es como si estos protones estuvieran hechos básicamente de gluones. Los gluones se encuentran entre ellos, como hemos dicho que el gluón no habla con partículas que no tienen color, no pueden directamente proporcionarnos un bosón de Higgs. Pero sí que puede haber un efecto cuántico donde se produce un triángulo de quark tops y el quark top sí que habla con el Higgs, ¿de acuerdo? Entonces, este es el canal principal. En principio, en este triángulo podríamos tener aquí corriendo todo tipo de quarks, pero como el que más se acopla al Higgs es el top, esta es la contribución principal. Entonces, estamos viendo un ejemplo en el cual, aunque el top no se está produciendo, es el actor principal de un proceso. Esto va a ocurrir más veces, como veremos, ¿de acuerdo? Y también es un actor principal en lo que se llama el potencial del Higgs. Aquí no puedo entrar en detalles muy técnicos. Este tipo de diagrama, este diagrama lo que nos está diciendo es cómo el Higgs se acopla a sí mismo, ¿de acuerdo? De esta manera, aquí hay un vértice local, pero también podemos poner correcciones cuánticas a la interacción del Higgs consigo mismo. Y la que va a dominar va a ser precisamente lo que se llama un lazo o un loop de quark tops, ¿de acuerdo? Entonces, y este diagrama puede cambiar la estructura del vacío de la teoría. Entonces, ¿esto qué significa? Vamos a imaginarnos, de acuerdo, mentalmente, que esto de aquí es como una especie de montaña, ¿de acuerdo? Tenemos un trineo para ir por la montaña. Entonces, el vacío es el punto más bajo de la montaña, ¿de acuerdo? Un valle, ¿de acuerdo? Entonces, si el potencial es de esta manera, vemos que tiene dos valles. Este es el valle que nos gusta, en el que vivimos, y energías mucho más altas, hay un segundo valle. Siempre que este valle sea más alto, estamos salvados, ¿de acuerdo? Quiere decir que nuestro vacío es estable y siempre estamos aquí y digamos que nuestra vida no va a cambiar, ¿de acuerdo? Puede ocurrir, ¿de acuerdo?, para ciertos valores de la masa del top, que el segundo valle sea mucho menor que el primero. Entonces, en principio, uno puede pensar que tampoco pasa nada, porque nuestro trineo no es muy energético, ¿de acuerdo?, y estamos aquí atrapados y no podemos escapar de aquí, y aunque exista un segundo valle, nunca lo sabremos, porque esta montaña no la podemos escalar. Pero la física cuántica es muy puñetera, y entonces nos permite pasar de un valle al otro sin pagar el peaje de tener que subir la montaña. Clásicamente uno tendría que subir la piedra por aquí y dejarla caer, con lo cual necesitaría acumular energía para poder subirla, ¿de acuerdo?, que luego no le haría falta una vez esté aquí abajo. Sin embargo, la física cuántica nos permite hacer una especie de túnel de Guadarrama en el cual vamos, sin tener que perforar, de hecho, ¿de acuerdo?, donde podemos transicionar de un punto al otro sin tener que subir por la montaña. ¿Cómo funciona esto? Pues porque, bueno, aquí tengo un pequeño cartoon, una pequeña caricatura donde el diablo, el día de la creación, le pide a Dios que le deje crear, por favor, solo una cosa, solo una. Entonces Dios dice, venga, va, déjame en paz, una y ya está. Y él dice, perfecto. Le dan el clavo. Como es muy puñetero, inventa la física cuántica, ¿no? Para aquellos de vosotros que sepáis física cuántica, sabréis que es intrínsecamente puñetera, ¿de acuerdo? Entonces, esto es el principio, esto es una manera de formular la física cuántica, el principio de incertidumbre de Heisenberg. Esta es una de las maneras en las que se puede reencarnar. Nos dice que se nos permite violar la conservación de energía siempre y cuando lo hagamos en un tiempo muy pequeñito. Si somos suficientemente rápidos para que nadie se dé cuenta, ¿de acuerdo?, podemos violar y pasar por aquí abajo. ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo que nos puede pasar. Puede pasar que se cree un túnel entre este punto y el universo se va al garete. ¿De acuerdo? Bueno, puede pasar una tercera cosa, que es la situación metaestable. Es decir, que tenemos un segundo valle que es más bajo que nuestro valle, ¿de acuerdo?, pero la escala de tiempo que necesitamos para que este efecto túnel ocurra, esto es como una especie de, es muy parecido a una desintegración de una partícula, desintegración alfa, de acuerdo a la radiación alfa. Tiene un tiempo de desintegración, nuestro universo tardaría en desintegrarse un tiempo en hacer la transición. Si este tiempo es mucho mayor que la edad del universo, por ejemplo, que 10 veces, pues también estamos salvados. Esto se llama un vacío metaestable. Vamos a ver bajo qué condiciones se da la estabilidad, la inestabilidad y el vacío metaestable.
Y los actores principales son la masa del Higgs, obviamente, porque estamos mirando el vacío del Higgs, y la masa del quark top, que hemos visto que a través de estos loops es muy importante. Entonces vemos como siempre, la naturaleza es siempre en general muy puñetera, siempre está ahí fastidiando, pinchando, y estamos muy, muy, muy cerquita de la frontera. Esto es un poco parecido con lo que pasa con la curvatura del universo, ¿de acuerdo? Estamos ahí, que no se sabe si es plano o si no, estamos ahí siempre en el límite. Pues aquí pasa exactamente lo mismo. Entonces, dentro de las incertidumbres experimentales, estamos a caballo entre un universo metaestable y estable. Las buenas noticias es que estamos lejos del inestable, ¿de acuerdo? Pero está claro, es muy interesante conocer la masa del Higgs y en particular también del top con mucha precisión para estar bien, bien, bien seguros que no nos vamos a desintegrar, ¿de acuerdo? Por eso es tan importante conocer la masa muy bien. Bueno, otra característica es que se desintegra muy rápidamente. Se desintegra mucho más rápidamente de lo que le cuesta formar hadrones, por esto no hadroniza, por esto se escapa al confinamiento. Entonces vamos a ver un poco en detalle al quark top. Su nombre es elemental, no tiene composición, es fermión, ¿de acuerdo? Y es el único que puede escapar a los gluones, ¿de acuerdo? Aquí tenemos al gluón que quiere darle un brochazo de pegamento, pero este es muy listo y antes de que le dé el brochazo se ha desintegrado, ya no estoy, no he podido formar hadrones, ¿de acuerdo? Estas son las maneras en las que se produce el quark top en colisionadores, ¿de acuerdo? Bueno, más cosas que hacen al quark top especial. Hemos visto que había las interacciones débiles, que hemos dicho que podían ser horizontales y podían ser diagonales, y el top no es una excepción. En principio el top se puede desintegrar tanto en el bottom, como en el extraño, como en el down. Pero, por razones que no conocemos, la probabilidad de que se desintegre en el bottom es prácticamente del 100%. Esto lo hace muy especial. Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo más de un experimento, una situación experimental en la que no se produce el top porque no hay energía para producirlo y sin embargo es el actor principal. Son las oscilaciones de mesones B. Los mesones B, del mismo modo que los kaones, los mesones B neutros pueden oscilar unos en los otros. Y estudiar las oscilaciones es muy relevante porque nos permite saber si el modelo estándar es unitario, si hay violación de CP y otras cosas, ¿de acuerdo? Los diagramas por los cuales puede oscilar un mesón B en un antimesón B son de intercambio de dos mediadores cargados. Si se intercambiara solo uno, cambiaría la carga y no habría una oscilación, ¿de acuerdo? Entonces, cuando se intercambian dos bosones W en esta dirección o en la otra, o en esta de aquí, en la otra dirección se intercambian quarks. En principio cualquier quark, pero ¿cuál es el que va a dominar completamente? El quark top, porque es el que básicamente, al único al que se acopla el quark bottom, ¿de acuerdo? Entonces, sin estar presente, es el más importante, ¿de acuerdo? Vamos a ver cómo se produce el top. Entonces, bueno, hemos visto que se descubrió en Fermilab, vamos a ver ahora, Fermilab ya ha echado el cierre, vamos a ver ahora cómo se produce en el LHC. El LHC es esencialmente una factoría de tops, se producen muchísimos tops, ¿de acuerdo? Entonces nos ponemos en este buscador Google, ¿de acuerdo?, de gluon, y escribimos el mayor experimento jamás creado, y le damos a nos sentimos afortunados. Tachán, aparece el Large Hadron Collider. ¿De acuerdo? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a meter acelerar a energías muy, muy, muy cercanas a la luz a protones en las direcciones opuestas y eventualmente los haremos que colisionen. ¿De acuerdo? Una vez se colisionan, a muchas energías se forman un montón de partículas, en particular estamos interesados en el top. Una vez se forme, se le estudia y se intenta medir su masa y sus propiedades. ¿De acuerdo? ¿Cómo se mide la masa de las partículas? Estamos interesados en el top, vamos a ver primero de manera un poco pedagógica cómo se hace para otro tipo de partículas, para ver las diferencias y las similitudes. Hemos visto cómo Thomson utilizó una estrategia de este estilo para medir el cociente entre la carga y la masa. Podemos repetirlo para partículas que o bien sean estables o bien vivan suficientemente tiempo como para que dejen una señal en nuestros detectores, ¿de acuerdo? Se cumple esto, podemos por un lado determinar su carga, porque la carga se conserva, entonces directamente sabemos su carga, calculamos con este método el cociente entre carga y masa y ya tenemos su masa. Bueno, la vida no siempre es tan fácil, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre si la partícula no existe como un quark, está confinada? Obviamente, como no existe, no la podemos medir, esto hace la vida mucho más difícil. Tenemos que obtener métodos indirectos, ¿de acuerdo? Métodos indirectos quiere decir que vamos a medir un observable, es decir, la masa del quark, lo que se dice técnicamente es que no es observable, por el hecho de estar confinado el quark. Entonces vamos a ver una cosa que sí sea observable, que dependa muy fuertemente de la masa del quark, y de ahí inferir indirectamente cuánto pesa este quark. Por ejemplo, podemos ver
la masa de un estado ligado. Medimos la masa del charmonio, y unos cálculos teóricos, bla, 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 patatín, patatán, y aparece, al final despejamos la masa del quark, ¿de acuerdo? Otro tipo de observables, ¿de acuerdo? Como la masa de los quarks no es un observable, hay que definirla. Definirla no quiere decir que le podemos dar el valor que queramos, no nos confundamos. Es pesado y es pesado, la definamos como la definamos para el top. Pero aún así, para ser precisos, uno tiene que definir en el marco de una teoría cuántica qué entendemos por una masa. Y eso es muy relevante en particular para el quark top, como veremos. ¿Cómo medimos la masa de partículas que son inestables, que no dejan ninguna traza en el detector? Por ejemplo, los bosones Z y muchas otras. Lo que hay que hacer es otra medida indirecta. Bueno, realmente esta yo casi la llamaría directa. Entonces, lo que vamos a hacer es reconstruir completamente la energía y el momento que llevaba esa partícula antes de desintegrarse. Utilizando conservación de energía y momento, podemos reconstruir su masa. Eso es una manera, por ejemplo, de medir con mucha precisión la masa del bosón Z. Incidentalmente, medidas de este estilo nos dicen que solo tenemos 3 familias, ¿de acuerdo? Si hubieran más familias, esta curva teórica no se ajustaría a las dotes experimentales. Es una manera indirecta, bueno, en este caso bastante directa, de limitar el número de familias, el número de réplicas. No sabemos cuántas hay, teóricamente, pero experimentalmente vemos que parece ser que solo van a haber 3, ¿de acuerdo? Con algunos peros. Y ahora vamos al top, que está un poco a caballo entre los dos, ¿no? Hemos dicho que es una partícula que existe pero que no existe, ¿no? No hadroniza, con lo cual parece que sí que existe, también pero se desintegra muy rápidamente. Entonces, en principio tenemos a nuestra disposición 2 métodos para medir su masa. Un método directo, que va a ser reconstruir la energía y el momento del quark top, mirando todos los momentos y energías de las partículas en las cuales ha ido desintegrándose. Sería una medida directa, que nos va a dar una masa muy precisa, pero tiene la puñeta de que no sabemos qué masa en particular estamos midiendo, ¿de acuerdo? Esto no permite especificar el esquema, lo que técnicamente se llama el esquema. Solución, hacemos una medida indirecta. En vez de mirar directamente la masa reconstruyéndola, cogemos otro observable, por ejemplo, una sección eficaz total, la probabilidad de que pase esto, de que pase lo otro, en fin, miramos jets, lo que sea, entonces vemos que esta sección eficaz depende de tal manera en la masa del top, con un esquema muy bien definido, lo medimos. Pero tenemos el problema contrario, que esto no es tan preciso. Entonces tenemos una masa que sabemos cuál es, pero no tenemos un error muy competitivo. Mi trabajo como físico, y es lo único que voy a decir de mi trabajo, es intentar mejorar una medida directa. Es intentar encontrar métodos teóricos para lo que nosotros llamamos calibrar la masa de una medida directa. Los experimentales de una medida directa me pasan a mí el resultado, yo lo meto en mi código, y les calibro la masa, les digo, mira, para esta masa que habéis medido, esta es la masa de verdad, ¿de acuerdo? Y ya no voy a hacer más propaganda de mi trabajo, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver ahora un par de películas de ver cómo se produce el top y cómo se hace esta reconstrucción. Entonces, como he dicho, a energías muy altas, los protones están esencialmente formados de gluones, es como si no hubiera quarks, ¿de acuerdo? Entonces, cuando están muy cerca, unos gluones se encuentran, colisionan y producen, en particular, pueden producir tops. Y estos tops empiezan a desintegrarse. Va a haber una cadena de desintegraciones, se van desintegrando y veremos que se producen un montón de partículas. Esto técnicamente se llama un jet. Y esto que estoy enseñando es una versión súper simplificada, después veremos una versión más realista. Entonces vemos que de un solo top se han producido un montón de partículas que tenemos que reconstruir. Por el otro lado también tenemos el antitop, que le pasa otro tanto. Y la idea es ir recopilando todos estos señores de aquí. Al final, los que detectamos son los del final. De hecho, esto es incompleto porque esto de aquí todavía son quarks que tienen que hadronizar, porque quarks no se pueden detectar. Entonces, cuando han hadronizado, recogemos ahí, los ponemos todos juntos la información, sumamos y reconstruimos el momento de este top de aquí. ¿De acuerdo? Bueno, esto es un poco más realista, ¿de acuerdo? Esto es el detector Atlas del LHC. Y esto es lo que ocurre, tenemos los protones que se encuentran, hay unos remanentes y luego se producen un montón de partículas y vaya usted a saber si aquí había un top o no. Esto es una labor muy difícil que hacen los físicos experimentales utilizando un montón de recursos informáticos para dilucidar si ha habido un top o no lo ha habido, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, esta es la única ecuación en la que tengo un poquito de matemáticas, espero que me perdonéis. Vamos a ver cómo se hace esto de reconstruir la masa y la energía del quark top y por qué esto nos va a decir cuál es la masa, ¿de acuerdo? Entonces lo que vamos a hacer, vamos a utilizar principios muy sencillos y muy universales de la física, que son leyes de conservación. Cada vez que se produce una desintegración,
sabemos que tanto el momento es esencialmente masa por velocidad, grosso modo, ¿de acuerdo?, se va a conservar. Y la energía también se va a conservar, de manera que si sumamos todos los momentos de todas las partículas finales, estamos reconstruyendo el momento que llevaba el top cuando se creó. Si sumamos las energías de todas las partículas finales, estamos recuperando la energía que tenía el quark top cuando se creó. Y entonces, utilizando esta sencilla fórmula, ¿de acuerdo?, que es una relación de dispersión de relatividad especial, podemos calcular la masa. Entonces, lo que típicamente se hace una representación gráfica donde esta cantidad se representa en este eje horizontal y en el eje vertical se cuenta el número de eventos. Cuando la cosa pica, hemos encontrado la masa del quark top. Porque esto es ancho, es una campana, pues tiene que ver con que el quark es inestable y con otros muchos efectos, ¿de acuerdo?, en los cuales no puedo entrar. Bueno, os he contado una pequeña mentira, ¿de acuerdo? Os he contado, como dice el Gran Wyoming, os he contado las noticias, en breve os voy a contar la verdad, ¿de acuerdo? Entonces, ¿dónde os he engañado? No solamente se conserva la energía del momento, hay otras cosas que le gusta conservarse, por ejemplo, la carga eléctrica, por ejemplo, el color. Entonces, también en cada una de estas desintegraciones se ha ido conservando la carga eléctrica. ¿Qué pasa cuando sume las cargas eléctricas de todas las partículas al final? Tiene que sumar 2/3. Ni de broma puedo sumar 2/3, porque la carga tiene que ser entera. Y peor todavía el color. Si sumo el color de todas las partículas finales, tendría que encontrar el color del quark. Ni de broma, ¿de acuerdo? Porque las partículas estables no tienen color. Entonces, por algún lado os la he colado, ¿de acuerdo? Ahora veremos cómo. Entonces, estas sutilezas realmente son las que hacen que medidas directas no tengan un control bueno sobre qué tipo de masa estoy midiendo, ¿de acuerdo? Entonces, aquí viene la realidad, ¿no?, la verdad. Entonces, voy a coger una versión más realista. Vamos a hacer un caso mucho más sencillo que el del Large Hadron Collider. Vamos a hacer una colisión electrón-positrón. Esto sería en el contexto, por ejemplo, del futuro International Linear Collider, ¿de acuerdo?, una máquina de precisión. Vamos a ver qué ocurriría. Entonces, tenemos aquí a nuestros electrones justicieros, a energías muy, muy grandes. Voy a llamar Q la suma de las energías del electrón y del positrón. Chocan. Se producen muchas cosas. Vamos a concentrarnos en el caso en el que se produzcan top-antitop. Aquí llamado Q, pero esta Q es del top. Entonces, se producen de manera a energías muy, muy, muy altas, a distancias muy, muy, muy cortas, se producen primariamente estos tops. Aquí podemos utilizar una lupa para ver qué está ocurriendo a estas distancias tan cortas. Se está intercambiando o bien un fotón o bien un mediador Z entre los electrones para formar la pareja top-antitop. Pero esto no es el fin de la historia, porque estas partículas tienen color, se interaccionan muy fuertemente con los gluones y empiezan a radiar. Lo que ocurre es que radiar no es gratis, ¿de acuerdo? Cada vez que intentamos radiar un gluón, esto tiene un coste. Un coste, ¿de acuerdo? La probabilidad de radiar un gluón está suprimida por esta constante. Esto es el equivalente a la carga eléctrica, ¿de acuerdo? Esto es la carga de color, bueno, es la intensidad de la interacción fuerte. La interacción fuerte es muy fuerte a energías muy pequeñas, pero no es muy fuerte a energías grandes. ¿Por qué es así? Pues no puedo entrar en detalles, ¿de acuerdo? Pero el hecho es que es así. Entonces tiene un coste, entonces es muy poco probable que se forme un tercer jet. Si queremos radiar un gluón, pues esto es muy poco probable, pero algo tiene que pasar, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre? Que hay truco, ¿de acuerdo? El truco que es que en esta probabilidad de radiación tenemos factores que pueden compensar el hecho de que esta alfa strong, esta alfa S, sea pequeña. Por ejemplo, si estamos radiando gluones en un cono muy, muy, muy cerquita del quark, este factor de aquí tiende a explotar y compensa a alfa strong. Entonces, esto es lo que hace que se formen los jets. ¿De acuerdo? Todas estas partículas es como un spray, donde las partículas viajan todas muy cerca de las otras en direcciones muy parecidas, como lápices, digamos, y se forma el jet. ¿De acuerdo? Y esto ocurre a energías mayores que la energía del centro de masa. También hay otro factor de compensación. Si os dais cuenta, tenemos la energía del gluón. Entonces, si el gluón es muy poco energético, también podemos compensar el hecho de que alfa S sea pequeño. Entonces, también a energías mucho más pequeñas, esto es una especie de evolución, esto se conoce como la ducha partónica, podemos también empezar a radiar gluones por todas partes. Estos gluones no van a formar jets, ¿de acuerdo? Porque son muy poco energéticos, son blandos, pero son muy importantes, porque podemos intercambiar un gluón entre los dos jets y hacer que el color se conserve. Y esto es importante para que al final observemos jets que no tengan ningún tipo de color, ¿de acuerdo? También pueden intercambiarse no solo gluones, sino quarks. Esto va a ser clave para que las partículas finales tengan carga entera y no fraccionaria, ¿de acuerdo? Pero esto no puede ser toda la verdad, porque si fuera toda la verdad, detectaríamos quarks y gluones
que tienen color y eso está prohibido. Entonces, a energías mucho menores ocurre la atronización. Se han ido partiendo, como en una ducha, ¿de acuerdo? Nuestros partones se han ido dividiendo en más y más partones. Llega un momento en que la energía de cada partón, quark-gluón, es tan pequeña que la interacción fuerte se vuelve muy fuerte y empiezan a formar pues piones, kaones, todo tipo de partículas con interacción fuerte. Y esto es lo que se detecta, esto es lo que tiene carga entera y lo que no tiene color. Entonces la pregunta del millón es ahora, ¿cómo sabemos, después de todo tipo de intercambios, esto va para atrás, este va para adelante, tal, no podemos identificar, no podemos, asignar cada una de estas partículas al top o al antitop? No podemos, y esta es la clave de la cuestión. Ahí está el problema de no saber qué masa estamos reconstruyendo, ¿de acuerdo? Porque no podemos asignar de manera unívoca cada partícula que detectamos al top o al antitop, ¿de acuerdo? Y con esto voy a terminar mi charla, ¿de acuerdo? Entonces también tengo una serie de mensajes para que os llevéis a casa. Si no os habéis enterado de la charla, no pasa nada, memorizáis esto de memoria y yo contento, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué hemos discutido? Hemos visto que ordenar partículas por sus características físicas o químicas nos puede dar información de la superestructura de la materia, sin necesidad de escarbar en la materia, ¿de acuerdo? Esto es muy interesante. Estos principios de simetría también pueden ser usados no para ver la superestructura, sino para predecir nuevas partículas que a posteriori pueden ser detectadas. Incluso podemos utilizar estos principios para acotar qué masa tienen que tener estas partículas. La masa del quark top se sabía por dónde tenía que ir antes de detectarse, y lo mismo se puede decir del bosón de Higgs. Ya en particular hemos hablado del top, es una partícula la más pesada que conocemos de momento, y tiene pues un montón de propiedades muy interesantes. Por ejemplo, no está sujeta a confinamiento, y espero haberos convencido de que conocer su masa con mucha precisión es muy relevante, porque queremos saber si el universo se va al garete o no, ¿de acuerdo? Entonces, para poder medir la masa del quark top con mucha precisión, tenemos que entender qué masa estamos midiendo. Si no, no sirve para nada tampoco, pero en fin, no es de tanta utilidad. Con esto acabo y me podéis hacer las preguntas que queráis. Bueno, abrimos el turno de preguntas. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la charla, está muy interesante. Mi pregunta es, ¿el proceso de hadronización se produce antes de que las partículas lleguen a los detectores del LHC? O sea, digamos, dentro del tubito. De hecho, se producen esencialmente en el momento en que todo ocurre en el mismo punto del espacio-tiempo. Realmente aquí he hecho una especie de simplificación. Los diagramas de Feynman, aunque tienen extensión, son líneas. Eso no se corresponde con líneas espaciotemporales. Todo ocurre en el mismo punto del espacio y al mismo tiempo, ¿de acuerdo? Eso solo es una manera pictórica de representarlo. Por supuesto, no hay ningún gluón ni quark que llegue al detector. Eso no puede ocurrir, ¿de acuerdo? Vale. Gracias. Los bosones son los responsables de las interacciones elementales. Los bosones mediadores, sí. Entonces, por ejemplo, en la interacción electromagnética funciona porque se intercambian fotones. Sí. ¿Qué significa eso exactamente? ¿Qué significa que se intercambian? Sí, pero ¿qué tiene que ver eso con la interacción electromagnética? Por ejemplo, si una partícula tiene carga positiva y otra negativa, ¿cómo que intercambian fotones? Realmente, cuando digo que intercambian fotones, una vez más estoy haciendo un abuso del lenguaje, ¿de acuerdo? O sea, no es que el electrón por aquí emita un fotón de verdad, o sea, nadie podría medir ese fotón, ¿de acuerdo? Ese fotón que se intercambia es lo que se conoce como un fotón virtual, ¿de acuerdo? De hecho, ese fotón, si pudiéramos medirlo, veríamos que su masa no es cero, ¿de acuerdo? Una vez más, estamos haciendo uso de los diagramas de Feynman, que son extraordinariamente útiles para hacer cálculos, ¿de acuerdo? Pero que pueden llevar a confusión, ¿de acuerdo? Entonces, efectivamente, se tiene que intercambiar un fotón virtual que es el responsable de la interacción electromagnética. Entonces, a ver cómo te lo puedo explicar de una manera un poco más sencilla. Lo que es importante es que la interacción a nivel de diagramas de Feynman no sea directa, ¿de acuerdo? Tú no tienes un diagrama de Feynman donde los electrones
o las partículas cargadas estén todas en el mismo punto, ¿de acuerdo? Tienen que tener un fotón en medio, pero eso no quiere decir que realmente se lo estén enviando, como tú envías una paloma mensajera. No es exactamente así como funciona, ¿de acuerdo? No sé si te he contestado a la pregunta. Sí, bueno. Es que, en fin, uno tiene que ponerse en plan técnico y tampoco es difícil de contestar. Bueno, quizá un electrón acelerado, por ejemplo, emite luz, ¿no? Emite radiación. Ahí está enviando fotones. Eso sí que son reales. Eso sí que son reales. Eso los mides. Estos otros no. Estos están ahí. Pero es el mismo mecanismo, físicamente ese intercambio. Hay una pregunta por allí. Hola, Hola, me gustaría saber cómo un gluón de los que se producen después de una colisión se hadroniza. O sea, los pasos. La manera exacta no se conoce, ¿de acuerdo? O sea, es uno de los ejemplos en los cuales física no perturbativa no se puede tratar ni de manera analítica ni de manera numérica. Sabemos que hadroniza, sabemos que la probabilidad es 1 de que hadronice, el mecanismo exacto no se conoce. Hay modelos, ¿de acuerdo? Modelos de la cuerda de color, modelo de Lund, etc., etc., pero no dejan de ser modelos. Lo que sí que sabemos, lo que sí que sabemos en algunas ocasiones es factorizar esta hadronización, ¿de acuerdo? No sabemos lo que es, pero sabemos que factoriza en un elemento muy particular, ¿de acuerdo? Y ese elemento, aunque no sepamos calcularlo, sabemos medirlo. Y lo medimos aquí y lo utilizamos acullá. Eso sí lo sabemos, ¿de acuerdo? Porque en el diagrama que has dibujado... este diagrama era una representación un poco... Es un esquema, sí, es muy esquemático. Sí, esto de aquí... Esto de aquí que es pones muy piones, simbólico. ¿no? Sí, pongo piones, pero esto es simbólico. O sea, en ese diagrama se concibe que los gluones se hadronizarían en piones, ¿no? Vamos a ver, llamar a este diagrama es un abuso de la palabra. Bueno, esto es un dibujito. Yo lo veo esto es un dibujito para que digamos, para que me podáis seguir. Esto no es un diagrama. En un diagrama, pues tendríamos, por ejemplo, que habría una cuerda de color entre los quarks y esa cuerda de color al final acabaría rompiéndose, patatín patatán, y acabaría dando lugar a los hadrones. Yo no pretendía explicar aquí el modelo de Lund y, por tanto, estoy haciendo las cosas lo más sencillas posibles para que me podáis seguir. Entonces, por favor, que nadie se piense que esto es un diagrama de Feynman. No lo es un dibujito, ¿vale? Los gluones no hadronizan en piones. Eso no puede ocurrir, ¿de acuerdo? Has dicho que según cómo sea la masa del top, sí, frente a la del Higgs, que podría ser inestable el universo. Sí. ¿Y a dónde iríamos si ocurriera eso? Realmente iríamos al garete. ¿Se ha estudiado? Pues no lo sé muy bien, pero vamos, te puedo decir, o sea, lo que ocurriría sería que como este segundo vacío está realmente a energías muy altas. Entonces el valor de expectación del vacío, en ese vacío nuevo, sería gigantesco, con lo cual la masa de todas las partículas, que es proporcional al valor de expectación del vacío, serían gigantescas. Las interacciones fuertes no serían fuertes porque energías muy grandes, en fin, tú y yo sabemos que las interacciones fuertes dejan de serlo, con lo cual no ligarían núcleos, no habría confinamiento, no se formarían átomos, y en fin, ya podemos imaginar las consecuencias, ¿no? Terrorífico, ¿no? Catastrófico. Y eso, de ocurrir, esperemos que no, ocurriría en un punto del universo y se propagaría a la velocidad de la luz. Sí. Es lo que ocurriría. Bueno, de momento no hay ningún signo de eso, ¿verdad? Estamos aquí, ¿no? No lo ves venir. Llega por sorpresa, como las canas, ¿no? En fin. Muy bien. ¿Hay alguna pregunta más? No. Bueno, si no, lo vamos a agradecer otra vez al speaker.